En la pantalla de la televisión, mi nuera Laura aparecía con una claridad que me helaba la sangre. No estaba sola en mi sala. Estaba hablando por teléfono, caminando de un lado a otro, con esa seguridad que siempre mostraba frente a mí. Pero sus palabras... Dios mío, sus palabras eran veneno puro. No te preocupes, la vieja no va a durar mucho aquí. Ya verás cómo la saco antes del año. Mi hijo Ricardo dormía en el cuarto de al lado, ajeno a todo. Ajeno a que su esposa, la mujer que él amaba con devoción, estaba planeando deshacerse de su propia madre. La fecha en la esquina de la grabación decía claramente 23 de septiembre de 2023. Apenas hacía 3 días de eso. 3 días en los que yo había cargado con ese conocimiento como quien carga una piedra en el pecho. Pero esa noche de octubre del 2023, todo iba a cambiar. Porque yo, Marta Ibáñez, a mis 75 años, había aprendido algo que Laura jamás imaginó. Las mismas cámaras que ella instaló para vigilarme podían grabar su verdadero rostro. Y lo habían hecho. Permítanme explicarles cómo llegué hasta aquí, cómo una mujer de mi edad se convirtió en detective de su propia casa, y cómo la tecnología que pretendía someterme se volvió mi mejor aliada. Si encuentras valor en historias como esta, si te identificas con estas experiencias de vida, te invito a que te suscribas al canal. Cada historia que comparto lleva una parte de nosotras, y tu apoyo hace que más mujeres puedan escuchar que nunca es tarde para defenderse. Nací en Monterrey en 1948, cuando esta ciudad todavía conservaba ese aire de pueblo grande que fue perdiendo con los años. Mi familia era de esas que se conocen como gente trabajadora y decente. Mi padre fue ferrocarrilero toda su vida, y mi madre vendía tamales en el Mercado Juárez para ayudar con los gastos. Crecí entre el olor del nixtamal y el silbato del tren que marcaba las horas del día. Éramos 6 hermanos, y yo era la tercera. En mi casa aprendí desde chiquilla que las mujeres teníamos que ser fuertes, no porque alguien nos lo enseñara en palabras bonitas, sino porque la vida misma nos obligaba a serlo. Cuando tenía 18 años, en 1966, conocí a Sebastián Ibáñez en un baile de la colonia. Era un hombre serio, trabajador, empleado de una fábrica textil en la zona de la fundidora. No era romántico ni me llenaba de palabras dulces, pero era noble y responsable. Nos casamos en 1967, en una ceremonia sencilla en la parroquia de Nuestra Señora del Roble. Recuerdo que mi vestido era prestado de una prima y que el banquete fue en el patio de la casa de mis padres, con mole que mi madre había preparado durante 3 días. Sebastián tenía 22 años y yo 19. Comenzamos nuestra vida en un cuartito que rentábamos en la colonia Independencia, con un colchón en el suelo y 2 cajas de madera como muebles. Ricardo nació en 1975, cuando yo tenía 27 años y ya llevábamos 8 de casados. Fue un embarazo difícil que me obligó a guardar reposo los últimos 4 meses. Mi hijo llegó al mundo un martes lluvioso de abril, pesando 3 kilos 200 gramos. Era un bebé hermoso, con los ojos grandes de su padre y mi nariz respingada. Sebastián lloraba de felicidad cuando lo cargó por primera vez, y yo sentí que mi vida finalmente tenía el sentido completo que había estado buscando. Después de Ricardo, intentamos tener más hijos, pero tuve 2 pérdidas que me dejaron el corazón partido y el cuerpo agotado. Los doctores me dijeron que mi útero tenía problemas, que era mejor no intentarlo más. Así que Ricardo se convirtió en nuestro todo, en el centro de nuestro universo. Criamos a nuestro hijo con disciplina, pero también con mucho amor. Sebastián trabajaba turnos dobles para que Ricardo pudiera ir a una escuela privada, aunque fuera la más económica que encontramos. Yo me dedicaba a la casa y a mi niño, asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. Le enseñé a ser respetuoso, a valorar el trabajo, a tratar bien a las personas sin importar su condición. Los domingos íbamos a misa juntos y después paseábamos por la macroplaza, comprándole una nieve de limón que era su favorita. Esos recuerdos todavía me calientan el alma cuando los pienso. Ricardo creció y se convirtió en un hombre de bien.
Estudió administración de empresas en la universidad, trabajando medio tiempo para ayudarse con los gastos. Era responsable, cariñoso con nosotros, un hijo que cualquier madre desearía tener. Cuando tenía 26 años, en el 2001, conoció a Laura en su trabajo. Ella era secretaria en la misma empresa donde él acababa de entrar como supervisor. Recuerdo la primera vez que la trajo a casa. Era una tarde de sábado, y yo había preparado carne asada porque Ricardo me avisó que vendría con alguien especial. Laura llegó con un vestido azul marino, tacones altos y una sonrisa que mostraba todos sus dientes. Tenía 22 años entonces, 4 menos que mi hijo. Era bonita, eso no lo puedo negar. Delgada, de cabello largo y oscuro, con ojos color miel que llamaban la atención. Desde ese primer encuentro, algo en mi interior me generó desconfianza. No puedo explicarlo bien. Era como una sensación en la boca del estómago, un presentimiento que no tenía forma, ni nombre. La forma en que observaba nuestra casa, cómo sus ojos recorrían cada rincón, como evaluando, calculando, la manera en que se reía muy fuerte cuando Sebastián contaba algo, inclinándose hacia adelante como si fuera la cosa más graciosa del mundo, aunque el chiste no tuviera gracia. Pero sobre todo, la forma en que miraba a Ricardo, con una intensidad que me parecía más posesiva que amorosa. Sin embargo, guardé silencio. ¿Qué iba a decir? ¿Que no me gustaba porque mi instinto me decía que algo no cuadraba? Ricardo estaba enamorado. Se le notaba en los ojos cada vez que la miraba. Y yo, como madre, solo quería verlo feliz. Sebastián, mi esposo, no compartía mis reservas. Él encontraba a Laura educada y simpática. Me decía que yo era muy desconfiada, que todas las suegras piensan que ninguna mujer es suficientemente buena para sus hijos. Tal vez tenía razón. Tal vez yo era la del problema. Así que me tragué mis dudas y traté de darle una oportunidad a esa relación. Ricardo y Laura se hicieron novios formalmente en agosto del 2001. Durante los 2 años que fueron novios, ella venía a casa seguido. Siempre era amable conmigo. Me ayudaba en la cocina cuando la invitaba a hacerlo. Preguntaba por mi salud. Me traía algún detalle de vez en cuando. Una planta, un pañuelo, galletas. Pero había algo calculado en todo eso. Algo que no fluía de manera natural. Era como si estuviera siguiendo un manual de cómo ganarse a tu suegra, cumpliendo con los pasos necesarios pero sin sentimiento real detrás. Se casaron en junio del 2003, en una boda que se hizo en el jardín de eventos Los Girasoles, aquí en Monterrey. Fue una ceremonia bonita, con 150 invitados, música en vivo y banquete completo. Sebastián y yo habíamos ahorrado durante 2 años para ayudar con los gastos, aunque la familia de Laura, que tenía más recursos que nosotros, cubrió la mayor parte. Los papás de ella eran dueños de una distribuidora de refacciones, gente con dinero que vivía en San Pedro. Durante la boda, la mamá de Laura, una señora delgada y elegante llamada Silvia, me trató con una cortesía fría, de esas que te hacen sentir pequeña sin necesidad de palabras directas. El papá, el señor Edmundo, apenas me dirigió la palabra más allá de los saludos básicos. Era evidente que nos consideraban de un nivel social inferior y que la unión de Laura con Ricardo no era exactamente lo que ellos hubieran deseado para su hija. Los primeros años de matrimonio de Ricardo y Laura transcurrieron con relativa normalidad. Ellos rentaban un departamento en la Colonia del Valle. Los dos trabajaban y los veíamos cada 15 días aproximadamente. Laura siempre mantenía esa máscara de nuera perfecta cuando venían de visita. Me preguntaba cómo estaba. Me hacía comentarios sobre algún platillo que había preparado. Escuchaba las historias de Sebastián con aparente interés. Pero yo notaba pequeñas cosas. La forma en que apuraba a Ricardo cuando la visita se extendía más de 2 horas. Cómo desviaba la conversación cuando mi hijo mencionaba algún plan que nos incluyera. Las miradas de impaciencia que le lanzaba cuando él se ofrecía a ayudarme con algo en la casa. Eran detalles sutiles que tal vez otra persona no hubiera notado, pero yo sí, yo los notaba todos. En el 2011, cuando llevaban 8 años de casados, sucedió algo que cambió todo. Sebastián comenzó a sentirse mal.
con cansancio constante y pérdida de peso. Después de varios estudios, los doctores nos dieron la noticia que ninguna esposa quiere escuchar: cáncer de páncreas en etapa avanzada. El mundo se me vino encima ese día. Mi compañero de 44 años de vida, el padre de mi hijo, el hombre que había estado a mi lado en cada alegría y cada tristeza, estaba enfermo de gravedad. Los siguientes meses fueron una pesadilla de hospitales, quimioterapias, esperanzas que se levantaban y se derrumbaban. Sebastián luchó con una valentía que todavía me parte el corazón recordar. Ricardo estuvo presente todo el tiempo, visitándonos diario, ayudándonos con los gastos médicos que eran cada vez más altos. Laura venía con él, pero se quedaba en la sala, evitando entrar al cuarto donde Sebastián estaba. Decía que los hospitales le daban miedo, que le provocaban ansiedad. En ese momento no le di importancia. Estaba demasiado concentrada en mi esposo como para analizar el comportamiento de mi nuera. Sebastián falleció el 15 de marzo de 2012, un jueves por la madrugada. Tenía 67 años. Murió en casa, como él quería, con Ricardo y conmigo sosteniéndole las manos. Sus últimas palabras fueron para nuestro hijo: «Cuida a tu madre. Ella te cuidó toda la vida. Ahora te toca a ti». Ricardo lloraba como niño, prometiéndole que así lo haría. Yo me quedé seca de lágrimas, en un estado de shock que duraría semanas. El funeral fue simple, como Sebastián hubiera querido. Lo enterramos en el Panteón Jardín, y recuerdo que llovía ese día, como si el cielo también estuviera triste. Después de la muerte de Sebastián, me hundí en una depresión profunda. La casa se sentía vacía, enorme, llena de recuerdos que me ahogaban. Me levantaba sin ganas, comía sin hambre, existía sin vivir realmente. Ricardo venía a verme 3 o 4 veces por semana, preocupado por mi estado. Me llevaba comida preparada, se sentaba conmigo aunque yo no hablara mucho, se aseguraba de que la casa estuviera en orden. Laura venía con él algunas veces, pero cada vez con menos frecuencia. Empezó a quedarse en el carro, luego a inventar excusas de por qué no podía acompañarlo. «Tengo dolor de cabeza. Me quedé trabajando hasta tarde. Tengo que hacer unas compras». Ricardo no parecía darle importancia, o tal vez no quería verlo. Pasó un año así, un año en el que yo sobreviví más que vivir, en el que me aferré a la rutina porque era lo único que me mantenía en pie. Iba al mercado los martes y viernes, como siempre había hecho con Sebastián. Limpiaba la casa aunque nadie la viera. Veía las mismas novelas en la televisión. Comía a las mismas horas. Me acostaba temprano para no pensar tanto. Ricardo seguía siendo mi cable a tierra, mi recordatorio de que todavía tenía una razón para seguir adelante. Él había cumplido la promesa que le hizo a su padre. Cuidaba de mí con dedicación, con amor, con paciencia infinita ante mi tristeza. En el 2015, 3 años después de la muerte de Sebastián, Ricardo recibió una promoción importante en su trabajo. Lo nombraron gerente regional de la empresa, con un aumento de sueldo considerable. Fue entonces cuando él y Laura compraron una casa en la Colonia Country, una zona residencial bonita al norte de Monterrey. Era una casa de 2 pisos, con jardín amplio, 3 recámaras, cochera para 2 autos. Ricardo estaba orgulloso de ese logro. Me llevó a conocerla antes de que se mudaran. Recorrimos cada cuarto, y él me mostraba todo con emoción. «Mira, mamá, aquí va a estar nuestra recámara. Este cuarto de arriba puede ser para visitas. El jardín está perfecto para hacer carnes asadas los domingos». Yo me alegraba por él, por su éxito, por todo lo que había logrado con su esfuerzo. Se lo merecía completamente. Cuando se mudaron a la casa nueva, las visitas de Ricardo se espaciaron un poco más. Ya no venía 3 o 4 veces por semana, sino 2, a veces 1. Lo entendía perfectamente. Tenía más trabajo con su nuevo puesto, más responsabilidades, y además estaba arreglando su casa nueva, instalándose. No me molestaba, aunque sí lo extrañaba. Hablábamos por teléfono casi diario, y eso me reconfortaba. Laura, por su parte, prácticamente había desaparecido de mi vida. Los pocos momentos que coincidíamos,
Cuando venía con Ricardo algún domingo a comer, su actitud había cambiado sutilmente. Ya no hacía tanto esfuerzo por aparentar. Se mostraba más distante, menos interesada en conversar conmigo, más enfocada en su teléfono celular que en la convivencia familiar. Los años siguientes transcurrieron de esa manera. Yo vivía sola en la casa de la colonia Independencia, la misma donde había criado a Ricardo, la que estaba llena de memorias de Sebastián. Tenía mis rutinas, mis amigas del mercado con quienes platicaba, mi vida simple pero tranquila. Ricardo seguía siendo atento. Me llamaba, me visitaba cuando podía. Se aseguraba de que no me faltara nada. Para el 2020, cuando llegó la pandemia, las cosas se complicaron para todos. Ricardo me hablaba diario preocupado, insistiendo en que no saliera para nada, que él me llevaba lo que necesitara. Y cumplió. Cada semana llegaba con el mandado completo, con medicinas, con todo lo necesario. Esos meses fueron duros para el mundo entero, pero yo los pasé con la tranquilidad de saber que mi hijo estaba pendiente de mí. Durante la pandemia, Laura consiguió que la dejaran trabajar desde casa permanentemente. Ricardo me contó que ella había convertido uno de los cuartos de la casa en oficina y que pasaba ahí la mayor parte del día en videoconferencias y trabajando en su computadora. Para el 2022, cuando las cosas volvieron más o menos a la normalidad, Laura ya tenía 2 años trabajando desde casa y al parecer le había gustado tanto ese esquema que convenció a su empresa de que lo hiciera permanente. Esto significaba que ella prácticamente nunca salía de la casa. Estaba ahí todo el tiempo, controlando todo. Fue en septiembre del 2022 cuando las cosas empezaron a cambiar drásticamente para mí. Yo tenía entonces 74 años. Todavía me sentía bien de salud, ágil para mi edad, capaz de cuidarme sola sin problema. Una noche Ricardo llegó a visitarme con una cara seria que me preocupó de inmediato. Se sentó en la mesa de la cocina, donde habíamos tenido tantas conversaciones importantes a lo largo de los años, y me tomó las manos. «Mamá, Laura y yo hemos estado hablando, y queremos que te vengas a vivir con nosotros». Me quedé callada, procesando esas palabras. No era algo que yo hubiera pedido ni siquiera considerado. Me gustaba mi casa, mi independencia, mi espacio. «¿Por qué, hijo?», le pregunté, tratando de entender. «Porque ya no me gusta que estés aquí sola, mamá. Cada vez que suena el teléfono me da miedo que sea alguna emergencia, que te hayas caído o que te sientas mal y no haya nadie que te ayude. La casa de country tiene espacio de sobra y así yo estaría más tranquilo sabiendo que estás bien cuidada». Sus razones sonaban lógicas, llenas de amor filial, pero algo en mi interior se resistía. Sabía que Laura no podía estar de acuerdo con esto realmente, que tenía que ser idea únicamente de Ricardo. «¿Y Laura está de acuerdo?», pregunté directamente. Ricardo sonrió. «Fue ella quien lo sugirió primero, mamá. Me dijo que era lo correcto, que tú habías cuidado de mí toda mi vida y que ahora nos tocaba cuidarte a ti». Esas palabras me sonaron hermosas pero falsas, como un discurso bien ensayado. Sin embargo, miré a mi hijo. Vi la preocupación genuina en sus ojos, el cansancio de estar inquieto por mí, y mi corazón se ablandó. Si él quería que viviera con ellos, si eso le daba paz mental, ¿cómo iba a negarme? «Está bien, hijo. Si eso te hace feliz, acepto». Los siguientes 2 meses fueron de preparativos. Ricardo contrató una empresa de mudanzas para llevar mis cosas más importantes a su casa. Vendimos algunos muebles viejos, regalamos otros, empacamos mi ropa, mis fotografías, los objetos que tenían valor sentimental. La casa de la colonia Independencia la decidimos rentar para tener un ingreso extra y también para no deshacernos de ella completamente. Ricardo se encargó de todo, de encontrar inquilinos confiables, de hacer el contrato, de asegurarse de que todo quedara en orden. El 15 de noviembre del 2022 me mudé oficialmente a la casa de country. Recuerdo esa fecha perfectamente porque era el cumpleaños de Sebastián. Hubiera cumplido 77 años. Sentí que él me acompañaba en ese cambio, que de alguna manera me daba su aprobación. La casa era realmente bonita. El cuarto que me asignaron estaba en la planta baja.
Tenía baño propio, un closet amplio y una ventana que daba al jardín. Ricardo había decorado todo con cariño. Cortinas nuevas en color beige, que sabía que me gustaban. Una cama cómoda con un colchón ortopédico. Un buró donde puse la fotografía de Sebastián y un rosario que me acompañaba desde hacía años. Laura me recibió con una sonrisa cuando llegué ese día. Me ayudó a acomodar algunas cosas en el closet. Me mostró dónde estaba todo en la casa. Parecía genuinamente contenta de tenerme ahí. Yo quería creerle. Los primeros días fueron de adaptación. Acostumbrarme a una casa nueva, a ruidos diferentes, a rutinas distintas. Ricardo se iba a trabajar temprano, alrededor de las 7 de la mañana, y regresaba entre 6 y 7 de la tarde. Laura estaba en casa todo el día por su trabajo remoto, pero permanecía encerrada en su oficina la mayor parte del tiempo. Yo establecí mis propias rutinas. Me levantaba a las 6, preparaba café, desayunaba algo ligero, arreglaba mi cuarto, veía televisión o leía un rato. Para la comida los primeros días Laura preparaba algo y me invitaba a comer con ella, pero esas comidas eran incómodas, llenas de silencios largos y conversaciones forzadas. Poco a poco empecé a prepararme mis propios alimentos. Era más cómodo así. Pasaron las primeras 2 semanas y todo parecía ir bien. Ricardo lucía más relajado al saber que yo estaba ahí, bajo el mismo techo que él. Me preguntaba a diario cómo me sentía, si necesitaba algo, si estaba cómoda. Yo le aseguraba que sí, que todo estaba bien, porque no quería preocuparlo. Pero la verdad es que ya comenzaba a sentir que la presencia de Laura se volvía más tensa. La forma en que me miraba cuando salía de mi cuarto, como si estuviera invadiendo su espacio. Los suspiros que dejaba escapar cuando me encontraba en la cocina. Las indirectas sobre lo importante que es respetar los espacios de cada quien en esta casa. Llegó diciembre, el mes de las posadas y la Navidad. Ricardo estaba emocionado de pasar las fiestas juntos. Era la primera vez en años que estaríamos bajo el mismo techo para esas fechas. Laura organizó una cena de Nochebuena en la casa, invitó a sus papás y a un par de amigos cercanos. Yo ayudé en lo que pude. Hice tamales de puerco, mi especialidad. Preparé ponche de frutas. Colaboré en la decoración. Durante la cena, todos fueron amables conmigo, pero me sentí como una pieza más de la decoración, presente pero no realmente incluida en las conversaciones. Los papás de Laura me trataron con esa cortesía distante de siempre, preguntándome cosas básicas sobre mi salud, pero sin interés real en mi respuesta. Ricardo intentaba incluirme en las pláticas, pero era evidente que yo no encajaba en ese círculo social. Enero del 2023 llegó con el frío característico de Monterrey en invierno. Fue en la segunda semana de ese mes cuando sucedió algo que me dejó helada. Era un martes por la tarde, alrededor de las 3. Yo estaba en la sala viendo una película antigua en el Canal de las Estrellas. De pronto, Laura salió de su oficina y se acercó con su laptop en las manos. «Doña Marta, necesito hablar con usted sobre algo importante», me dijo con un tono serio. Me preocupé de inmediato pensando que tal vez le había pasado algo a Ricardo. «¿Qué sucede, mija?» «Ricardo y yo hemos estado pensando en su seguridad», comenzó a explicar, sentándose en el sillón frente a mí. «Esta casa es grande y usted está aquí sola durante el día mientras yo trabajo en la oficina. Nos preocupa que pueda caerse o que se sienta mal y no nos demos cuenta. Así que decidimos instalar unas cámaras de seguridad en las áreas comunes de la casa». La forma en que lo dijo sonaba razonable, llena de preocupación, pero algo en mi estómago se retorció. «¿Cámaras?», pregunté sin entender completamente. «Sí, cámaras de vigilancia. Son pequeñas, discretas, con conexión a Internet. Yo puedo verlas desde mi teléfono o mi computadora mientras trabajo. Así si veo que usted necesita algo o que está pasando algo inusual, puedo bajar a ayudarla inmediatamente. Es por su bienestar, para cuidarla mejor». Sus palabras tenían lógica, pero mi instinto me gritaba que había algo más. «¿Y Ricardo está de acuerdo con esto?» «Fue idea de él, doña Marta. Él está muy preocupado por su seguridad. De hecho, ya compramos las cámaras. Llegan mañana.
El técnico viene a instalarlas el jueves. Me quedé sin palabras. No sabía si sentirme cuidada o vigilada. Había una diferencia enorme entre esas dos cosas, pero en ese momento no supe cómo expresarlo. ¿Dónde van a estar esas cámaras?, pregunté finalmente. En la sala, en la cocina y en el pasillo que da a su cuarto. No dentro de su cuarto, por supuesto, porque respetamos su privacidad, solo en las áreas comunes para asegurarnos de que esté bien. Asentí lentamente, sin saber qué más decir. Cuando Ricardo llegó esa noche, le pregunté sobre las cámaras. Él me confirmó todo lo que Laura había dicho. Me aseguró que era únicamente por mi seguridad, que así él podría estar tranquilo en el trabajo, sabiendo que si algo pasaba, Laura se daría cuenta inmediatamente. Es tecnología moderna, mamá. Muchas familias lo hacen ahora. No es nada raro. El jueves 12 de enero del 2023, tal como Laura había dicho, llegó un técnico a instalar las cámaras. Eran 4 en total. Una en la esquina de la sala apuntando hacia el sofá y la televisión. Otra en la cocina sobre la alacena, capturando toda el área de preparación de alimentos. Una tercera en el comedor. Y la última en el pasillo que conectaba mi cuarto con el resto de la casa. El técnico, un muchacho joven que no tendría más de 25 años, trabajó durante 2 horas instalando todo. Laura supervisaba cada paso, dándole indicaciones específicas sobre los ángulos y la cobertura. Yo los observaba desde lejos, sintiéndome cada vez más incómoda con toda esa situación. Cuando terminó, el técnico le explicó a Laura cómo funcionaba todo a través de una aplicación en el celular. Podía ver las cámaras en tiempo real, revisar grabaciones anteriores, incluso recibir notificaciones cuando detectaran movimiento. La tecnología había convertido mi nueva casa en una especie de acuario donde yo era el pez observado constantemente. Los primeros días con las cámaras fueron extraños. Me sentía cohibida en mi propia presencia, consciente de que cada movimiento que hacía estaba siendo grabado. Si me sentaba en la sala a ver televisión, sabía que había una cámara apuntándome. Si preparaba algo en la cocina, ahí estaba otra cámara capturando cada movimiento. Cuando caminaba por el pasillo hacia mi cuarto, la cuarta cámara me seguía con su ojo mecánico. Intenté hablar con Ricardo sobre cómo me hacía sentir todo esto, pero él minimizó mis preocupaciones. Mamá, son solo cámaras. Ni siquiera te das cuenta de que están ahí después de un tiempo. Es por tu bien, para cuidarte. Tal vez tenía razón. Tal vez yo estaba siendo exagerada. Pasó febrero, llegó marzo. Me había acostumbrado a las cámaras, o al menos eso me decía a mí misma. Había aprendido a ignorarlas, a hacer mi vida como si no existieran. Pero Laura había cambiado. Su comportamiento conmigo se volvió más directo, menos disimulado. Las indirectas se convirtieron en comentarios abiertos. Doña Marta dejó el sartén sucio en la estufa. El control remoto va en su lugar, no en el sofá. ¿Puede procurar no hacer ruido tan temprano? La despierta cuando hace su café a las 6 de la mañana. Eran cosas pequeñas, pero constantes. Un goteo diario de quejas que me hacían sentir como una invasora en esa casa. Una tarde de finales de marzo, yo estaba en la sala doblando ropa limpia que había lavado esa mañana. Era alrededor de las 4 de la tarde. Laura salió de su oficina para ir a la cocina por agua. Pasó junto a mí sin decir nada, pero alcancé a escucharla hablar por teléfono con alguien. No le puse atención inicialmente, hasta que escuché mi nombre. Sí, aquí está la señora en la sala. No me preguntó nada sobre eso. Ay, amiga, ya sabes cómo son las señoras grandes. Todo lo quieren saber. Se rió. Fue una risa que me dolió en el pecho. Fingí no haber escuchado nada. Seguí doblando mi ropa mientras mi corazón se aceleraba. Esa noche casi no dormí, dándole vueltas a esas palabras, a ese tono despectivo con el que se había referido a mí. Abril trajo consigo más tensión. Laura ya ni siquiera intentaba disimular su molestia por mi presencia. Cuando Ricardo estaba en casa, ella era una persona completamente diferente. Atenta, cariñosa, la esposa perfecta. Pero en cuanto él se iba a trabajar, la máscara caía. Sus palabras se volvían cortantes, sus miradas llenas de desprecio.
Un día me dijo que sería mejor si yo pasara más tiempo en mi cuarto, que la casa era de ellos y que necesitaban su espacio. Otro día comentó que tal vez debería buscar un asilo donde estaría con gente de mi edad y mejor cuidada. Cada frase era una puñalada pequeña pero constante. Traté de hablar con Ricardo sobre todo esto, pero cada vez que sacaba el tema, él lo minimizaba. «Mamá, Laura está estresada con el trabajo. Tal vez entendiste mal lo que te dijo. A veces tú también eres difícil, mamá. Hay que ser honestos». Sus palabras me dolían porque sentía que estaba eligiendo creerle a ella sobre mí. Pero también lo entendía. Laura era su esposa, la mujer con la que compartía su vida diaria, su cama, sus sueños. Yo era su madre, sí, pero también era la mujer mayor que había llegado a alterar la dinámica de su matrimonio. Comencé a guardar silencio, a tragarme las quejas, a soportar en soledad lo que estaba viviendo. Mayo llegó con días más cálidos. Yo pasaba cada vez más tiempo encerrada en mi cuarto, evitando encontrarme con Laura. Salía solo para lo necesario. Prepararme algo de comer, lavar mi ropa, sentarme un rato en el jardín cuando sabía que ella estaba muy ocupada en su oficina. Me sentía prisionera en una casa que se suponía era mi nuevo hogar. Ricardo notaba mi aislamiento, pero lo atribuía a otras cosas. «¿Te sientes bien, mamá? Te veo muy callada últimamente». «Estoy bien, hijo, solo cansada». Era más fácil mentir que explicar una verdad que él no quería escuchar. Un día de mediados de mayo, específicamente el martes 16, sucedió algo que marcaría el inicio del cambio. Eran aproximadamente las 11 de la mañana. Yo había salido de mi cuarto para ir a la cocina por un vaso de agua. Laura estaba en la sala hablando por teléfono, pensando que yo no la escucharía desde la cocina. Pero la acústica de esa casa era particular, y sus palabras llegaron a mis oídos con claridad perfecta. «No te imaginas lo desesperante que es tenerla aquí todo el tiempo, Mónica. Es como tener un fantasma que se la pasa vigilando todo lo que hago. Ricardo no entiende por qué él se va a trabajar y se desentiende, pero yo tengo que lidiar con ella todos los días». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Me quedé inmóvil junto al refrigerador, el vaso de agua olvidado en mi mano. Ya sé que fue idea de Ricardo traerla, pero yo nunca estuve de acuerdo. Solo lo acepté porque si me oponía iba a parecer la mala del cuento. Pero te juro que no voy a aguantar esto mucho tiempo más. Algo tengo que hacer para que se vaya. Esas últimas palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. Regresé a mi cuarto con pasos silenciosos. Cerré la puerta y me senté en la cama temblando. Así que todo había sido mentira. Laura nunca había estado de acuerdo con que yo viviera ahí. El cuento de que había sido idea de ella era falso, una actuación para quedar bien con Ricardo. Y ahora estaba planeando hacer algo para sacarme de la casa. El resto de ese día lo pasé en un estado de shock, procesando esa información, sintiéndome traicionada y vulnerable. Esa noche, cuando Ricardo llegó del trabajo, lo observé interactuar con Laura. La forma en que ella se le acercaba, le sonreía, le preguntaba sobre su día, le servía su cena. Todo era actuado, todo era falso. Y él no veía nada. Estaba completamente cegado por el amor y la confianza que le tenía. Me di cuenta en ese momento de que no podía confiar en nadie más que en mí misma. Si le decía a Ricardo lo que había escuchado, Laura lo negaría y yo quedaría como la suegra chismosa y problemática. No tenía evidencias, solo mi palabra contra la de ella. Y en esa ecuación, yo sabía que perdería. Los días siguientes, comencé a prestar más atención a todo. A los movimientos de Laura, a sus conversaciones telefónicas cuando creía que yo no estaba cerca, a la forma en que cambiaba completamente su actitud cuando Ricardo aparecía. Era como vivir con dos personas diferentes. Hubo un momento específico, el jueves 25 de mayo, cuando Laura estaba en la cocina hablando por teléfono con alguien de su trabajo. Yo estaba en mi cuarto, pero había dejado la puerta entreabierta. La escuché decir: «Sí, tengo que estar en la junta virtual a las 3, pero primero debo asegurarme de que la señora esté en su cuarto. No puedo concentrarme si anda rondando por la casa». La escuché suspirar profundamente. «No sabes lo que daría por tener mi casa de vuelta como antes.
sin tener que estar preocupándome por si la vieja necesita algo o si está haciendo ruido. La vieja. Así me llamaba cuando creía que nadie la escuchaba. No doña Marta, no la mamá de Ricardo. La vieja. Ese desprecio en 2 palabras me dolió más que cualquier insulto directo. Cerré la puerta de mi cuarto completamente y me senté en la cama, las lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había pasado de vivir tranquila en mi propia casa a ser la vieja que estorbaba en la casa de mi propio hijo? Junio trajo consigo más de lo mismo. Laura continuaba con su doble cara, la esposa perfecta frente a Ricardo, la mujer hostil cuando estábamos solas. Pero yo había comenzado a observar algo más. Las cámaras que supuestamente se habían instalado para cuidarme eran en realidad una forma de control. Laura las revisaba constantemente. Lo sé porque empecé a notar patrones. Si yo pasaba más de cierto tiempo en la cocina, ella salía de su oficina a ver qué estaba haciendo. Si me sentaba en la sala a ver televisión, al rato aparecía con algún pretexto para estar ahí también. Las cámaras le daban información en tiempo real de cada uno de mis movimientos, y ella usaba esa información para controlar mi rutina, para hacerme sentir observada, para recordarme que en esa casa no había espacio verdaderamente mío. Un día, el lunes 12 de junio específicamente, estaba yo en la sala viendo las noticias. Era alrededor de las 2 de la tarde. Laura estaba en su oficina en una de sus interminables videoconferencias. De pronto, escuché su voz elevarse. Estaba discutiendo con alguien sobre un proyecto de trabajo. La discusión duró varios minutos, y cuando terminó, la escuché hacer otra llamada inmediatamente. «Mamá, ¿no te imaginas el día que llevo...? Sí, el proyecto está siendo un caos total. Y encima tengo que estar lidiando con la suegra aquí en la casa todo el tiempo». Hizo una pausa, escuchando lo que su mamá le decía. Ya sé que fue mi decisión aceptar que viniera. Pero, ¿qué iba a hacer? Si me oponía, Ricardo se iba a enojar conmigo. Otra pausa. No, mamá. No es que sea mala persona, pero es que no entiendes lo que es tener tu espacio invadido así. Me siento observada en mi propia casa. Irónico, ¿no? Yo puse las cámaras para vigilarla a ella, pero soy yo la que se siente vigilada. Esas palabras me confirmaron lo que ya sospechaba. Las cámaras no eran para cuidarme, eran para vigilarme, para controlarme, para tener evidencia visual de todo lo que yo hacía. Pero en su queja sobre sentirse observada en su propia casa, Laura había plantado una semilla en mi mente, una semilla pequeña que empezaría a crecer en las siguientes semanas. Julio fue especialmente difícil. Laura había comenzado a poner reglas en la casa, sugerencias que eran en realidad órdenes disfrazadas. Doña Marta, sería mejor si desayuna en su cuarto. Así yo puedo trabajar en paz en las mañanas sin ruidos que me distraigan. Por favor, procure no usar la sala entre 10 y 12. Ese es mi horario de juntas importantes y necesito que la casa esté en silencio. Sería ideal si pudiera hacer su lavado los días que Ricardo está en casa. Así no tiene que usar la lavadora cuando yo estoy trabajando. Cada sugerencia me arrinconaba más hacia mi cuarto, limitaba más mi espacio, me hacía sentir más invisible. El viernes 21 de julio, Ricardo había salido de viaje de trabajo a Ciudad de México. Estaría fuera el fin de semana completo. Laura y yo nos quedamos solas en la casa. Ese sábado por la mañana, yo estaba en la cocina preparándome un café. Laura entró. Me miró con una frialdad que me heló la sangre y me dijo: «Doña Marta, necesitamos hablar seriamente». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Dígame, esto no está funcionando. Usted viviendo aquí ha alterado completamente la dinámica de mi matrimonio y de mi casa. Ricardo no lo ve porque es su mamá y está cegado por el amor filial, pero yo sí lo veo claramente». Me quedé callada, sosteniendo mi taza de café con manos temblorosas. «Creo que sería mejor para todos si usted considera buscar otras opciones. Hay asilos muy buenos aquí en Monterrey, lugares donde estaría con gente de su edad, donde tendría actividades, cuidado médico constante». «¿Me está corriendo de la casa de mi hijo?», pregunté con voz temblorosa pero firme.
No la estoy corriendo. Le estoy sugiriendo que piense en lo que es mejor para usted y para nosotros. Esto no puede continuar así. Esa conversación me dejó devastada. Pasé el resto del fin de semana encerrada en mi cuarto, llorando en silencio, sintiéndome completamente impotente. Cuando Ricardo regresó el domingo por la noche, Laura fue toda dulzura y alegría. Le recibió con besos y sonrisas. Le preguntó sobre su viaje. Le sirvió la cena. Él no tenía ni idea de lo que había pasado en su ausencia. Yo tampoco le dije nada. ¿Para qué? Ella lo negaría. Diría que yo estaba exagerando o malinterpretando. Y yo quedaría como la problemática. Agosto llegó con un calor asfixiante característico de Monterrey en verano. Yo seguía viviendo en esa casa, pero sintiendo que cada día era una batalla por mantener mi dignidad y mi espacio. Laura había intensificado su campaña de hacerme sentir no deseada. Sus comentarios eran cada vez más directos, sus reglas más restrictivas, su presencia más asfixiante. Un martes de principios de agosto, el día 8 específicamente, yo estaba en el jardín sentada bajo la sombra de un árbol. Era temprano por la mañana, alrededor de las 7. Laura salió de la casa con su teléfono pegado a la oreja, hablando con alguien. No me vio porque estaba de espaldas. La escuché decir: «Te digo que ya no aguanto más esta situación. Necesito encontrar la forma de que se vaya sin que parezca que yo la estoy corriendo. Porque si Ricardo piensa que fui yo, va a haber problemas en el matrimonio». La persona del otro lado debió preguntarle algo porque Laura respondió: «No, no puedo simplemente decirle a Ricardo que quiero que su mamá se vaya. Me va a ver como una villana. Necesito que él mismo se dé cuenta de que esto no funciona, que él sea quien tome la decisión». Hizo una pausa. «Estoy trabajando en eso. He empezado a hacerle comentarios sutiles sobre lo difícil que es tener a alguien más en la casa, sobre cómo ha cambiado nuestra privacidad, nuestra rutina. Poco a poco voy sembrando la semilla en su cabeza». Se rió. Fue una risa calculadora que me hizo sentir náuseas. «Dale tiempo. Eventualmente va a ceder. Solo necesito ser paciente y estratégica». En ese momento, sentada bajo ese árbol escuchando cómo mi nuera planeaba manipular a mi hijo para que me sacara de la casa, algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre de derrota, sino de determinación. Me cansé de ser la víctima pasiva de esta situación. Me cansé de llorar en silencio, de tragarme las humillaciones, de vivir con miedo a ser desechada como un mueble viejo. Tenía 74 años, sí, pero no estaba muerta, no estaba acabada. Y definitivamente no iba a dejarme vencer por una mujer que jugaba sucio a mis espaldas. Esa misma tarde, mientras Laura estaba encerrada en su oficina en una de sus juntas virtuales, hice algo que nunca había hecho antes. Tomé mi teléfono celular, ese que Ricardo me había regalado hacía un par de años y que yo apenas usaba para llamadas básicas, y empecé a investigar. Busqué información sobre las cámaras de seguridad, sobre cómo funcionaban, sobre si las grabaciones se guardaban en algún lado. Tardé horas en entender la tecnología, leyendo artículos en Internet, viendo videos tutoriales en YouTube. Mis ojos cansados se esforzaban por entender toda esa información, pero mi determinación era más fuerte que mi cansancio. Descubrí que ese tipo de cámaras guardaba las grabaciones en una aplicación por cierto tiempo, generalmente entre 30 días y 3 meses, dependiendo del plan de almacenamiento. También descubrí que si uno tenía acceso a la aplicación, podía descargar esas grabaciones a un teléfono o una computadora. El problema era que yo no tenía acceso a la aplicación de Laura. Esa aplicación estaba en su teléfono, protegida con contraseña, completamente fuera de mi alcance. Pero entonces se me ocurrió algo. Si las cámaras grababan todo lo que pasaba en las áreas comunes, entonces también habían grabado todas las conversaciones telefónicas que Laura tenía cuando creía que yo no la escuchaba, todas sus quejas sobre mí, todos sus planes para sacarme, todos sus comentarios despectivos. Todo estaba ahí, en algún servidor de Internet, esperando ser recuperado. El problema era cómo acceder a esas grabaciones. Pasé varios días pensando en diferentes opciones,
¿Pedirle ayuda a alguien? ¿A quién? No tenía amigos cercanos que entendieran de tecnología. ¿Contratar a alguien para hackear la cuenta de Laura? Eso era ilegal. Y además yo no sabría ni cómo empezar con algo así. ¿Decirle a Ricardo y pedirle que revisara las grabaciones? Él le preguntaría a Laura. Ella borraría todo. Y yo quedaría peor que antes. Fue entonces, en una de esas noches de insomnio que se habían vuelto tan comunes para mí, cuando recordé algo. El día que el técnico instaló las cámaras, Laura le había dado su correo electrónico para crear la cuenta de la aplicación. Yo estaba ahí, observando, y aunque no le puse mucha atención en ese momento, algo en mi memoria había registrado esa información. El correo de Laura era algo así como laura.dominguez.contrey, seguido de algún proveedor común. ¿Gmail? ¿Hotmail? No lo recordaba con certeza. Durante los siguientes días, cuando Laura salía de la casa para hacer alguna diligencia, intenté diferentes combinaciones. Buscaba en su oficina, entre sus papeles, cualquier cosa que me diera pistas sobre sus contraseñas. No encontré nada útil. Ella era cuidadosa. No dejaba información sensible a la vista. Pero no me rendí. Seguí observando, esperando una oportunidad. Esa oportunidad llegó el sábado 26 de agosto. Ricardo había salido temprano a jugar fútbol con unos amigos, una actividad que hacía los sábados cada 15 días. Laura recibió una llamada de su mamá pidiéndole que fuera urgentemente a su casa porque había tenido un problema con una tubería rota. Laura salió apurada, dejando su laptop abierta en la mesa del comedor. Había estado trabajando en algo y salió tan rápido que olvidó cerrarla. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a esa computadora. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era una invasión a su privacidad, pero ya no me importaba. Ella había invadido la mía primero con esas cámaras. La laptop estaba desbloqueada. En la pantalla había varias ventanas abiertas, un documento de trabajo, su correo electrónico, y ahí, entre las pestañas del navegador, estaba la aplicación de las cámaras de seguridad abierta en la versión web. No podía creer mi suerte. Con manos temblorosas, empecé a navegar por la aplicación. Había una sección que decía «Grabaciones» con un calendario. Cliqué en diferentes fechas, buscando los días en que yo había escuchado las conversaciones más comprometedoras de Laura. Encontré la del 16 de mayo, cuando la escuché hablar con su amiga Mónica sobre que no aguantaba tenerme en la casa. Ahí estaba, grabada en video, su voz clara diciendo cada palabra que yo había escuchado. Encontré la del 25 de mayo, cuando me llamó la vieja. La del 12 de junio, cuando le dijo a su mamá que se sentía observada en su propia casa. Y la más reciente, del 8 de agosto, cuando reveló su plan de manipular a Ricardo para que me sacara de la casa. Cada grabación era una pieza de evidencia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto ahí mismo. Busqué la opción de descargar los videos. La aplicación permitía descargarlos directamente a la computadora o compartirlos por correo electrónico. No me atreví a descargarlos a su computadora porque Laura se daría cuenta. En cambio, me apresuré a tomar mi teléfono celular. Recordé que Ricardo me había enseñado a usar el correo electrónico en mi teléfono, aunque yo casi nunca lo usaba. Mi correo era algo sencillo. martaibañez56@gmail.com. Con dedos torpes por los nervios, ingresé mi correo electrónico en la opción de compartir. Seleccioné las 4 grabaciones más comprometedoras y presioné «Enviar». La aplicación mostró un mensaje de «enviando», que pareció durar una eternidad. Finalmente apareció «enviado con éxito». Cerré rápidamente todas las ventanas que había abierto, dejando la laptop exactamente como la había encontrado, y regresé a mi cuarto con las piernas temblando. Me encerré en mi habitación y revisé mi correo electrónico en el teléfono. Ahí estaban los 4 videos, cada uno con su fecha y hora claramente marcadas. Los abrí uno por uno para verificar que se hubieran transferido correctamente. La calidad era buena, el audio claro. Podía verse a Laura hablando por teléfono. Podía escucharse cada palabra venenosa que salía de su boca. Tenía evidencia. Finalmente tenía evidencia irrefutable
¿De quién era realmente Laura cuando nadie la estaba viendo? Laura regresó alrededor de 1 hora después. Yo estaba en mi cuarto, fingiendo leer un libro, pero mi mente estaba revolucionada. Tenía las pruebas. Ahora la pregunta era qué hacer con ellas. ¿Mostrárselas a Ricardo inmediatamente? ¿Esperar el momento adecuado? ¿Confrontar primero a Laura? No sabía cuál era la mejor estrategia. Esa noche, cuando Ricardo llegó del fútbol, lo observé durante la cena. Veía cómo interactuaba con Laura, cómo le sonreía, cómo le contaba sobre su día. Él la amaba genuinamente. Eso era evidente. Mostrarle esos videos iba a destrozarlo. Iba a romper la imagen que tenía de su esposa. Pero, ¿no merecía saber la verdad? ¿No merecía saber que la mujer con la que compartía su vida era capaz de esa falsedad, de esa manipulación? Pasé toda esa noche y el día siguiente pensando. El domingo, durante la comida familiar, mientras Laura fingía ser la nuera atenta sirviéndonos a Ricardo y a mí, como si fuéramos lo más importante de su vida, tomé una decisión. No iba a mostrarle los videos a Ricardo todavía. Primero necesitaba más evidencia. Necesitaba que Laura se confiara más, que se grabara diciendo algo aún más comprometedor. Porque si le mostraba solo esos videos, ella podría inventar alguna excusa, decir que estaba desahogándose con una amiga, que todo mundo se queja de vez en cuando, que las palabras se habían sacado de contexto. No, yo necesitaba algo irrefutable, algo que ni con toda su labia pudiera explicar. Septiembre llegó. Yo había cambiado. Ya no era la señora asustada y sumisa que había sido durante meses. Ahora era una mujer con un propósito, con una misión. Seguía las mismas rutinas externas, seguía aceptando las reglas arbitrarias de Laura, seguía fingiendo que todo estaba bien cuando Ricardo estaba en casa. Pero por dentro, estaba vigilante, atenta, esperando. Y Laura, sin saberlo, seguía dándome material. El martes 5 de septiembre, la escuché hablar con su amiga Mónica nuevamente. Era alrededor de las 3 de la tarde. ¿Sabes qué? Ya me cansé de esperar a que Ricardo reaccione. Voy a tener que tomar medidas más directas. Hubo una pausa mientras escuchaba a su amiga. Estoy pensando en hablar con un abogado para ver qué derechos tiene ella realmente en esta casa. Porque técnicamente la casa está a nombre de Ricardo y mío. Ella no tiene ningún derecho legal de estar aquí. Si le exijo que se vaya, se tiene que ir. Otra pausa. Ya sé que Ricardo se va a molestar, pero eventualmente lo va a superar. Prefiero lidiar con su enojo temporal que seguir viviendo así, indefinidamente. Cada palabra era oro puro para mi caso. Las cámaras lo grababan todo. Esa noche, cuando Laura salió a hacer ejercicio al gimnasio como hacía 3 veces por semana, volví a acceder a su laptop que había dejado en el comedor. Ya había memorizado que su contraseña eran los dígitos de su fecha de nacimiento, 1978. La descubrí porque un día la vi ingresarla cuando creía que yo estaba en mi cuarto. Entré a la aplicación de las cámaras, busqué la grabación de esa tarde y la envié a mi correo electrónico. Durante ese mes, recopilé 6 grabaciones más. Cada una revelaba un nuevo nivel de la falsedad de Laura. En una, estaba hablando con su mamá sobre cómo planeaba convencer a Ricardo de que yo estaba empezando a mostrar signos de demencia para justificar meterme a un asilo. Es fácil, mamá. Solo tengo que empezar a comentarle que la encuentro confundida, que repite cosas, que olvida las conversaciones. Él ni siquiera va a cuestionar a Arlo porque confía en mí. En otra grabación, del 15 de septiembre, la escuché decir: honestamente, a veces deseo que le pase algo, que se caiga o que le dé un infarto. Así todo se resuelve naturalmente sin que yo tenga que hacer nada. Esas palabras me helaron la sangre, pero también fortalecieron mi resolución. El 23 de septiembre fue un día especialmente significativo. Laura estaba hablando por teléfono, paseándose por la sala mientras yo supuestamente estaba en mi cuarto. Pero había dejado mi puerta entreabierta y podía escucharla claramente. No te preocupes, la vieja no va a durar mucho aquí. Ya verás cómo la saco antes del año. Tengo todo planeado. Poco a poco le estoy metiendo en la cabeza a Ricardo
que tenerla aquí está afectando nuestro matrimonio, que necesitamos nuestro espacio de pareja. Es solo cuestión de tiempo antes de que él mismo tome la decisión de buscarle otro lugar donde vivir. Se rió. Esa risa que ya me era tan familiar y tan odiosa. Y lo mejor de todo es que él va a creer que fue idea suya, que lo está haciendo por nuestro bien como pareja. Nunca va a saber que fui yo quien lo manipuló para que llegara a esa conclusión. Esa grabación fue la última que necesitaba. Tenía suficiente evidencia para mostrar claramente quién era Laura realmente, cuál había sido su plan desde el principio, cómo había estado manipulando a mi hijo. Ese día, el 23 de septiembre de 2023, mientras guardaba esa última grabación en mi teléfono, supe que había llegado el momento de actuar. Pero antes de confrontar a nadie, necesitaba asegurar toda la evidencia. Esa misma tarde, le llamé a mi sobrina Claudia, hija de mi hermana menor. Claudia tenía 40 años y trabajaba en sistemas en una empresa de tecnología. Era de las pocas personas de mi familia con quien mantenía contacto regular. Le pedí que viniera a visitarme, que necesitaba ayuda con algo urgente relacionado con mi teléfono. Ella llegó 2 días después, el viernes 29 de septiembre. Ricardo estaba en el trabajo, Laura en su oficina encerrada en juntas. Le conté todo a Claudia. Le mostré los videos. Su cara de horror al escuchar las palabras de Laura fue un reflejo de lo que yo había sentido durante meses. «Tía, esto es gravísimo. Tío Ricardo tiene que saber», me dijo indignada. «Lo vas a ver, mija. Pero primero necesito tu ayuda para asegurar que estos videos no se puedan perder». Claudia, eficiente como siempre, hizo varias copias de todos los videos. Los subió a una cuenta de Google Drive que creamos específicamente para eso. Los grabó en 2 memorias USB que había traído y se aseguró de que mi teléfono también los tuviera respaldados en la nube. «Listo, tía. Ahora esta evidencia está protegida en 4 lugares diferentes. No hay forma de que se pierda». Le pedí también que me ayudara con algo más. Necesitaba organizar todos esos videos de manera cronológica, con las fechas y horas claramente visibles, tal vez en una carpeta o presentación que fuera fácil de mostrar. Claudia pasó la siguiente hora trabajando en su laptop. Creó una carpeta digital perfectamente organizada, con cada video nombrado por fecha y un breve resumen de su contenido. También hizo una presentación en PowerPoint con capturas de pantalla de los momentos más reveladores de cada video, junto con transcripciones de las frases más importantes. «Para que cuando se lo muestres a tío Ricardo, sea imposible que no entienda la gravedad de todo esto», explicó. Antes de irse, Claudia me abrazó fuerte. «Tía, eres la mujer más valiente que conozco. A tu edad, aprender a usar toda esta tecnología para defenderte. Me tienes muy orgullosa». Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en meses. No estaba sola en esto. Tenía evidencia sólida. Tenía un plan. Y tenía el apoyo de al menos un miembro de mi familia. Octubre comenzó, y yo sabía que había llegado la hora. Había recopilado suficiente evidencia. La había asegurado. Y ahora necesitaba elegir el momento perfecto para revelársela a Ricardo. No podía ser un día cualquiera, en una conversación casual. Esto requería tiempo, privacidad, y que Ricardo estuviera en un estado mental adecuado para procesar información tan devastadora sobre su esposa. La oportunidad llegó el jueves 5 de octubre. Ricardo mencionó durante el desayuno que Laura iba a ir a Guadalajara el viernes y sábado para una capacitación de su trabajo. Ella se iría temprano el viernes y regresaría el domingo por la tarde. Eso nos daría tiempo suficiente para hablar sin interrupciones, sin que Laura estuviera ahí para manipular la situación. El viernes 6 de octubre, Laura se fue a las 7 de la mañana al aeropuerto. Ricardo la llevó y regresó alrededor de las 8:30. Trabajó desde casa ese día, algo que había empezado a hacer los viernes cada tanto. Yo esperé pacientemente todo el día. Preparé la cena, uno de sus platillos favoritos: mole con pollo, arroz y frijoles refritos. Cuando terminamos de cenar, alrededor de las 8 de la noche, respiré profundo y le dije: «Hijo, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Necesito que me des tiempo y que escuches todo
Antes de decir nada, Ricardo me miró preocupado. «¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien de salud?» «Estoy bien físicamente, hijo, pero no he estado bien emocionalmente desde que me mudé aquí, y necesito que sepas por qué». Nos sentamos en la sala, en ese mismo espacio donde tantas cosas habían sucedido durante los últimos meses. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban ligeramente. «Antes de mostrarte lo que tengo que mostrarte, necesito que sepas que no hago esto para lastimarte. Lo hago porque te amo, porque eres mi hijo, y porque mereces saber la verdad sobre lo que ha estado pasando en tu propia casa». Le mostré el primer video. Era el del 16 de mayo, donde Laura decía que era desesperante tenerme ahí, que nunca había estado de acuerdo con que yo me mudara. Ricardo frunció el ceño mientras escuchaba, su rostro mostrando confusión. «Mamá, esto... no entiendo. ¿De dónde sacaste esto?» «De las mismas cámaras que Laura instaló supuestamente para cuidarme», respondí. «Las cámaras han grabado muchas conversaciones que ella ha tenido cuando creía que nadie la escuchaba. Por favor, déjame mostrarte el resto antes de que hables». Le mostré el segundo video, luego el tercero, el cuarto. Con cada video, veía cómo el rostro de Ricardo cambiaba. La confusión se convertía en incredulidad, luego en dolor, finalmente en una mezcla de rabia y tristeza que me partía el corazón. Cuando llegamos al video del 23 de septiembre, donde Laura decía que me iba a sacar antes del año y que estaba manipulando a Ricardo para que él tomara esa decisión, mi hijo dejó escapar un gemido de dolor que sonó como si le hubieran clavado un cuchillo. «No, no puede ser», susurró, sus manos cubriendo su rostro. «Tiene que haber alguna explicación. Tal vez estaba bromeando. Tal vez...» «Hijo», lo interrumpí con firmeza pero cariño. «No estaba bromeando. Y hay más. Hay 9 videos en total. 9 evidencias diferentes de sus verdaderos sentimientos sobre mí, sobre ti, sobre este matrimonio». Le mostré el resto. El video donde planeaba decirle que yo mostraba signos de demencia. El video donde decía que deseaba que me pasara algo para que el problema se resolviera solo. Cada uno era un golpe más devastador. Cuando terminamos de ver todos los videos, eran casi las 10 de la noche. Ricardo estaba hundido en el sofá, sus ojos rojos, su expresión completamente destrozada. «¿Cuánto tiempo has sabido todo esto, mamá?» «El primer video lo conseguí el 26 de agosto. Desde entonces he estado recopilando evidencia. ¿Y por qué no me dijiste antes?» Su voz sonaba dolida, casi acusatoria, porque sabía que si te mostraba solo 1 o 2 conversaciones, ella encontraría la forma de explicarlas, de hacerse la víctima, de manipularte. Necesitaba evidencia suficiente para que no quedara duda de quién es realmente Laura. Ricardo se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. 9 años, mamá. Llevo 9 años casado con ella. ¿Cómo es posible que nunca me haya dado cuenta de esto? Porque ella es muy buena actriz, hijo. Y porque tú la amas y confías en ella. Nadie quiere creer que la persona que ama es capaz de tanta falsedad. Se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que había heredado de su padre. Me dijo que era su idea que te vinieras a vivir con nosotros. Me convenció de que era lo correcto, de que ella quería cuidarte tanto como yo. Todo fue mentira, hijo. Ella nunca estuvo de acuerdo. Solo aceptó porque rechazarlo la hubiera hecho quedar mal contigo. La noche fue larga. Ricardo pasó por diferentes etapas. Negación inicial, rabia, tristeza profunda, confusión total. En algún momento, alrededor de la medianoche me preguntó: «¿Qué quieres que haga con esto, mamá? ¿Quieres que la confronte? ¿Quieres que me divorcie de ella?» «Lo que yo quiero no importa, Ricardo. Esto es tu vida, tu matrimonio, tu decisión. Yo solo quería que supieras la verdad. Lo que hagas con esa verdad depende completamente de ti». Esa noche casi ninguno de los dos durmió. Yo lo escuchaba caminar por la casa, entrar y salir de diferentes cuartos, probablemente pensando, procesando, tratando de entender cómo su vida había dado un vuelco tan brutal. El sábado amaneció gris y nublado.
como si el clima reflejara el estado emocional de la casa. Ricardo se levantó temprano. Lo encontré en la cocina a las 7 de la mañana, preparando café, con cara de no haber dormido nada. «Buenos días, hijo». Lo saludé con suavidad. «Buenos días, mamá». Su voz sonaba opaca, derrotada. Desayunamos en silencio. Después, Ricardo me dijo que necesitaba salir a caminar, a pensar con claridad. Se fue y regresó 3 horas después. Cuando volvió, se sentó conmigo en la mesa del comedor. «He estado pensando toda la noche y toda la mañana. Necesito confrontarla con esto. Necesito escuchar qué tiene que decir. Necesito darle la oportunidad de explicarse, aunque no sé qué explicación podría justificar lo que he escuchado». Asentí. «Es lo correcto, hijo. Ella merece saber que has descubierto la verdad. ¿Cómo quieres que maneje esto? ¿Quieres estar presente cuando la confronte?» «Sí», respondí sin dudar. «Quiero estar ahí. Quiero que ella sepa que no fui yo quien te mostró los videos por despecho o por ser chismosa, sino porque tenía evidencia real de sus acciones». Ricardo asintió. «Laura regresa mañana domingo como a las 5 de la tarde. La voy a confrontar cuando llegue. Voy a pedirle que se siente en la sala. Voy a mostrarle los videos. Y voy a escuchar qué tiene que decir». «¿Y después?», pregunté. «Después, honestamente, mamá, no lo sé. No sé si podré perdonar esto. No sé si quiero seguir casado con alguien capaz de tanta mentira y manipulación. Pero primero necesito escuchar su versión». El resto del sábado y todo el domingo fueron una agonía de espera. Ricardo estaba tenso, nervioso, ensayando mentalmente cómo iba a confrontar a Laura. Yo estaba igual de nerviosa. Había esperado tanto por este momento, y ahora que estaba cerca, sentía miedo. Miedo de cómo reaccionaría Laura. Miedo de lo que esto significaría para el futuro de la familia. Miedo incluso por mi propio bienestar. El domingo 8 de octubre del 2023, a las 5:15 de la tarde, escuchamos el carro de Laura entrando a la cochera. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que pensé que se saldría de mi pecho. Ricardo estaba sentado en la sala, con mi teléfono en la mano donde tenía todos los videos listos. Yo estaba sentada en el sillón individual, mis manos entrelazadas sobre mi regazo, tratando de verme más calmada de lo que realmente estaba. Laura entró a la casa con su maleta pequeña, sonriendo. «Hola, amor. Extrañé tanto estar en casa», le dijo a Ricardo, acercándose para darle un beso. Ricardo se apartó ligeramente. Laura notó el gesto y frunció el ceño. Luego me vio a mí en el sillón. «Doña Marta», me saludó con esa cortesía falsa que ya conocía también. No respondí, solo la miré fijamente. «Laura, necesito que te sientes», dijo Ricardo con voz seria. «Tenemos que hablar sobre algo muy importante». La expresión de Laura cambió a preocupación. «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» «Siéntate, por favor», insistió Ricardo. Laura se sentó en el sofá, dejando su maleta a un lado, sus ojos yendo de Ricardo a mí, tratando de descifrar qué estaba pasando. Ricardo tomó un respiro profundo. «He descubierto algunas cosas durante este fin de semana. Cosas sobre ti. Sobre cómo realmente te sientes con respecto a mi mamá viviendo aquí. Sobre planes que has tenido». Laura se puso pálida. «¿De qué estás hablando?» Su voz sonaba temblorosa. Ella sabía que algo malo se venía. «Estoy hablando de esto». Ricardo presionó play en el primer video. La voz de Laura llenó la sala, clara e inconfundible. «No te imaginas lo desesperante que es tenerla aquí todo el tiempo, Mónica. Es como tener un fantasma que se la pasa vigilando todo lo que hago». Laura se quedó congelada, sus ojos enormes mirando el teléfono en las manos de Ricardo. Eso es... ¿De dónde sacaste eso?» «De las cámaras que tú instalaste», respondió Ricardo con voz dura. «Las mismas cámaras que supuestamente eran para cuidar a mi mamá. Resulta que grabaron mucho más de lo que esperabas». Ricardo empezó a mostrarle video tras video. Con cada uno, Laura parecía encogerse más en el sofá. Su rostro pasaba por diferentes expresiones: shock, miedo, intentos de fabricar alguna excusa. Cuando Ricardo llegó al video donde ella decía que me iba a sacar antes del año y que lo estaba manipulando para que él tomara esa decisión,
Laura empezó a llorar. «Ricardo, yo puedo explicar todo esto». «¿Explicar qué exactamente?», la interrumpió él con voz llena de rabia contenida. «¿Explicar cómo me mentiste cuando dijiste que era tu idea que mi mamá se viniera a vivir aquí? ¿Explicar cómo has estado planeando sacarla de la casa desde el primer día? ¿Explicar cómo has estado intentando manipularme para que yo tome decisiones basadas en información falsa que tú me estabas dando?» Yo estaba frustrada, Ricardo. A veces todo el mundo se desahoga con sus amigos. Intentó justificarse Laura entre sollozos. ¿Desahogarte? Ricardo se levantó del sofá, su voz elevándose. ¿Llamar a mi madre la vieja? ¿Decir que deseas que le pase algo para que el problema se resuelva solo? ¿Planear decirme que tiene demencia cuando no es cierto? ¿A eso le llamas desahogarte? Laura intentó acercarse a él, pero Ricardo se alejó. «No me toques. No puedo ni mirarte en este momento». Se volvió hacia mí. «Mamá, ¿puedes darnos un momento a solas? Por favor». Me levanté del sillón con dignidad. Antes de salir de la sala, me acerqué a Laura y la miré directamente a los ojos. 9 meses, le dije con voz firme. 9 meses he aguantado tus desprecios, tus humillaciones, tus planes para deshacerte de mí. Todo porque no quería causar problemas entre tú y mi hijo. Pero tú misma cavaste tu tumba con tu boca y tu falsedad. Las cámaras que instalaste para controlarme terminaron exponiendo tu verdadero rostro. Laura no dijo nada. Solo seguía llorando. Me retiré a mi cuarto y cerré la puerta. Desde mi habitación podía escuchar las voces elevadas. Ricardo y Laura discutiendo. Ella tratando de justificarse. Él cada vez más furioso. La discusión duró más de 2 horas. En algún momento escuché cosas romperse. Tal vez ella había tirado algo en su desesperación. Cerca de las 8 de la noche, todo quedó en silencio. Me pregunté qué habría pasado, si habrían llegado a algún tipo de resolución, o si simplemente se habían agotado de gritar. Alrededor de las 9, alguien tocó a la puerta de mi cuarto. «Mamá, ¿puedo pasar?» Era Ricardo. «Adelante, hijo». Entró y se sentó en la orilla de mi cama. Se veía agotado, demacrado, como si hubiera envejecido 10 años en un solo día. Le dije a Laura que se vaya de la casa. Le dije que necesito tiempo para pensar si quiero seguir casado con ella o no, pero que no puedo tenerla aquí en este momento. Se va a ir a casa de sus papás mientras decidimos qué va a pasar con este matrimonio. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente Laura tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tristeza porque sabía que esto le estaba causando un dolor terrible a mi hijo. ¿Estás bien, hijo? No, mamá. No estoy bien. Siento que mi vida entera era una mentira. Me pregunto cuántas otras cosas me habrá mentido. ¿En qué más puedo confiar? Lo abracé, y él lloró en mis brazos como cuando era niño pequeño, y se lastimaba jugando. Laura se fue de la casa esa misma noche. Hizo una maleta con ropa y algunas pertenencias básicas. Cuando pasó frente a mi cuarto rumbo a la salida, se detuvo un momento. Pensé que tal vez iba a decir algo, a ofrecer alguna disculpa, pero solo me miró con una mezcla de odio y derrota antes de seguir caminando. La puerta principal se cerró. Escuchamos su carro arrancar y alejarse. La casa quedó en un silencio extraño, como si después de la tormenta todo estuviera en suspenso. Los siguientes días fueron difíciles para Ricardo. Tuvo que tomar unos días de permiso en el trabajo porque no estaba en condiciones de concentrarse. Pasaba horas solo, procesando todo. Laura lo llamaba constantemente, le mandaba mensajes suplicándole que hablaran, que le diera otra oportunidad, que no tomara decisiones apresuradas. Él no le contestaba. Necesitaba espacio. Necesitaba tiempo. Yo intentaba darle ese espacio mientras también estaba disponible para él. Cocinaba sus comidas favoritas, nos sentábamos juntos en las noches a ver televisión, aunque ninguno realmente prestaba atención. Una noche, como una semana después de que Laura se fuera, Ricardo me dijo: «Mamá, necesito saber algo. ¿Tú alguna vez viste señales de cómo era Laura realmente? ¿Desde antes de que me casara con ella?» Suspiré. «Hijo, desde el primer día que la conocí tuve un presentimiento,
Pero no podía decirte, no te cases con ella porque tengo un mal presentimiento. No tenía evidencia de nada, solo mi instinto de madre. Debí haberte escuchado, dijo con voz llena de arrepentimiento. No, hijo, tú seguiste tu corazón, y ella fue muy buena ocultando su verdadera naturaleza. Esto no es tu culpa. Durante el mes de octubre, Ricardo comenzó a ver las cosas con más claridad. Recordaba momentos del pasado que ahora cobraban nuevo sentido. Las veces que Laura inventaba excusas para no visitarme cuando estaba sola. Las indirectas que hacía sobre familias que no saben poner límites. Los comentarios sutiles que había hecho durante años sobre asilos y cómo algunas personas estarían mejor atendidas profesionalmente. Todo había sido parte de un patrón que él no había querido ver. El 2 de noviembre, Día de Muertos, Ricardo y yo fuimos juntos al panteón a visitar la tumba de Sebastián. Limpiamos la lápida, pusimos flores frescas, encendimos una veladora. Tu papá estaría orgulloso de cómo manejaste esta situación, le dije a Ricardo mientras estábamos ahí, parados frente a la tumba. ¿Tú crees? Estoy segura. Él te enseñó a defender lo que es correcto, a proteger a tu familia, a no tolerar la mentira. Ricardo se arrodilló frente a la tumba. Papá, me hubiera gustado que estuvieras aquí para aconsejarme. Mamá necesitaba que la defendiera, y casi fallo. Casi permito que siguieran lastimándola porque estaba cegado. Lloró ahí, en el panteón, dejando salir todo el dolor y la confusión que había estado cargando. A mediados de noviembre, Ricardo tomó una decisión. Inició los trámites de divorcio. No quería intentar salvar un matrimonio construido sobre mentiras y manipulación. Laura trató de contactarlo múltiples veces, primero suplicando, luego enojada, finalmente amenazando con quedarse con la mitad de todo. Ricardo contrató a un buen abogado, alguien que pudiera manejar el divorcio de manera justa pero firme. El proceso legal tomaría meses, pero la decisión estaba tomada. La vida comenzó a acomodarse en una nueva normalidad. Ricardo y yo viviendo juntos en esa casa de country, pero ahora sin la sombra oscura de Laura sobre nosotros. Él seguía procesando la traición. Tenía días buenos y días malos. Yo estaba ahí para apoyarlo, tal como él había estado para mí durante tantos años. Las cámaras seguían instaladas en la casa. Ricardo propuso quitarlas, pero yo le dije que no era necesario. Déjalas ahí, hijo. Ya no me molestan. Ahora solo graban la vida tranquila de dos personas viviendo en paz. Él sonrió. Fue la primera vez que lo vi sonreír genuinamente desde que todo había explotado. En diciembre, Ricardo conoció los términos del acuerdo de divorcio que el abogado de Laura había propuesto. Ella quería la mitad del valor de la casa, la mitad de los ahorros y una compensación adicional por daños emocionales. Ricardo y su abogado contrademandaron, presentando los videos como evidencia de la manipulación y el intento de Laura de hacerme daño. El caso se complicó. Probablemente se extendería hasta bien entrado el 2024, pero Ricardo estaba preparado para lo que viniera. Para las fiestas de fin de año, Ricardo decidió que necesitábamos algo de alegría después de tantos meses difíciles. Organizamos una cena de Nochebuena. Invitamos a mi hermana y su familia, a Claudia, mi sobrina, que tanto nos había ayudado, a algunos amigos cercanos de Ricardo. La casa se llenó de vida, de risas, de conversaciones genuinas. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí realmente en casa, realmente bienvenida, realmente valorada. Claudia se acercó a mí durante la cena y me dijo al oído: «Tía, eres una inspiración. A tus 75 años, aprendiste tecnología, recopilaste evidencia, defendiste tu lugar en el mundo. Ojalá yo tenga tu valentía cuando llegue a tu edad». Sus palabras me llenaron de orgullo. No me había visto a mí misma como valiente, solo como una mujer haciendo lo necesario para sobrevivir y proteger su dignidad. El año 2024 comenzó con esperanza. El divorcio seguía su curso legal, pero Ricardo estaba emocionalmente mejor. Había comenzado terapia para procesar todo lo sucedido, y eso le estaba ayudando enormemente. Yo también había empezado a participar en un grupo de señoras en la iglesia cercana, un círculo de oración y convivencia
que me dio un nuevo sentido de comunidad y pertenencia. Ya no era la suegra que vive con ellos. Era simplemente Marta, una mujer con su propia historia, sus propias fortalezas, su propio valor. En febrero del 2024, el juez falló sobre algunos aspectos preliminares del divorcio. Determinó que Laura no tenía derecho a compensación por daños emocionales, dado que la evidencia mostraba que ella había sido la causante del daño en la relación. También estableció que la división de bienes sería equitativa, pero no necesariamente mitad y mitad, dado el corto tiempo que el matrimonio realmente funcionó, antes de la separación. Laura apeló, por supuesto, pero su abogado le aconsejó que era mejor llegar a un acuerdo amistoso que seguir peleando en corte. Para marzo, Laura finalmente aceptó un acuerdo. Recibiría el 40% del valor de la casa, que Ricardo tendría que pagarle en un plazo de 2 años. Se quedaría con su carro y sus pertenencias personales. No habría pensión alimenticia dado que ella trabajaba y tenía ingresos propios. El divorcio sería definitivo en cuanto se firmaran los papeles. El 15 de marzo del 2024, exactamente 12 años después de la muerte de Sebastián, Ricardo firmó los documentos de divorcio. «Es como cerrar un ciclo, mamá», me dijo esa noche. «Papá murió en marzo, y mi matrimonio con Laura también termina en marzo. Tal vez es momento de que los martes de marzo sean días de nuevos comienzos, en lugar de finales». Los meses siguientes trajeron sanación gradual. Ricardo empezó a salir de nuevo con amigos. Retomó hobbies que había abandonado durante su matrimonio. Comenzó a lucir más como el hijo que yo conocía y menos como el hombre destrozado que había sido después del descubrimiento. Yo también florecí. Transformé el jardín de la casa en un espacio hermoso, lleno de plantas y flores. Empecé a dar clases de cocina tradicional a señoras más jóvenes en el grupo de la iglesia. Encontré propósito y alegría en cosas simples que Laura me había robado durante esos 9 meses difíciles. Un día de julio, Ricardo llegó a casa con noticias. Había conocido a alguien, una mujer llamada Patricia, divorciada también, con 2 hijos ya adultos, que trabajaba como doctora en un hospital de Monterrey. «Es muy diferente a Laura, mamá», me dijo con una sonrisa tímida. «Es genuina. Dice lo que piensa. No tiene agenda oculta. Y antes de que las cosas se pongan serias entre nosotros, me gustaría que la conocieras. Que me digas honestamente qué piensas de ella. Esta vez sí voy a escuchar tu instinto». Me conmovió su humildad, su disposición a aprender de los errores del pasado. Conocí a Patricia un domingo de agosto. Vino a comer a la casa. Era una mujer de 52 años, cabello canoso que no intentaba ocultar, arrugas de expresión alrededor de sus ojos por sonreír mucho, y una calidez genuina que se sentía desde el primer momento. No fingió interés en mí, tenía interés real. Me preguntó sobre mi vida, sobre cómo había sido criar a Ricardo, sobre mis recetas de cocina, sobre la historia con Laura. Ricardo le había contado todo, no había secretos. «Doña Marta», me dijo hacia el final de la comida, «quiero que sepa que si Ricardo y yo llegamos a tener una relación seria, nunca intentaría reemplazar el lugar que usted tiene en su vida. Una madre es insustituible, y cualquier mujer que no entienda eso no merece estar con un buen hombre como su hijo». Después de que se fue, Ricardo me preguntó ansiosamente, «¿Y bien, mamá? ¿Qué te pareció?» Sonreí. «Me parece que es una mujer de verdad, hijo, con defectos y virtudes reales, no una máscara perfecta que oculta veneno. Mi instinto me dice que es buena persona, pero tómate tu tiempo, no te apresures. Ya tuviste un matrimonio basado en ilusiones. Asegúrate de que el siguiente, si lo hay, sea basado en verdad». Ricardo me abrazó. «Gracias, mamá, por todo, por aguantar tanto, por ser tan valiente, por nunca darte por vencida». Hoy es octubre del 2024. Han pasado casi exactamente 2 años desde que me mudé a esta casa de country. 2 años que han sido un viaje increíble de dolor, descubrimiento, valentía y, finalmente, sanación. Ricardo está bien. Su relación con Patricia va despacio, pero sólida. Yo estoy bien.
más fuerte de lo que nunca pensé que podría ser, a mis 75 años. Las cámaras siguen ahí, pero ya no graban traiciones ni falsedades. Ahora solo capturan momentos cotidianos de una familia real, imperfecta, pero honesta. Aprendí muchas lecciones en estos 2 años. Aprendí que la tecnología, esa cosa que siempre me había parecido tan complicada y ajena, puede ser una herramienta poderosa cuando se usa correctamente. Las mismas cámaras que Laura instaló para controlarme se convirtieron en el instrumento de su propia exposición. Aprendí que nunca es tarde para defenderse, que la edad no es excusa para aceptar el maltrato o la humillación. Aprendí que la paciencia y la estrategia son más efectivas que la confrontación impulsiva. Aprendí que confiar en el instinto es válido, pero que la evidencia es necesaria. Pero, sobre todo, aprendí que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Puede tardar días, semanas, meses, pero eventualmente la falsedad no puede sostenerse indefinidamente. Laura pensó que era más inteligente que todos, que su actuación era perfecta, que podría manipular a Ricardo para siempre. Pero subestimó 2 cosas: la determinación de una madre protegiendo su lugar y su dignidad, y el poder de la evidencia irrefutable. Si hay algo que quisiera compartir con otras mujeres, especialmente con las de mi edad que piensan que ya no tienen voz o poder, es esto: nunca permitan que nadie las haga sentir invisibles o desechables. No importa cuántos años tengan, no importa si entienden o no de tecnología moderna, no importa si se sienten vulnerables o asustadas. Siempre hay una forma de defenderse. Siempre hay una manera de hacer valer su dignidad. La tecnología que instaló Laura para vigilarme terminó siendo su perdición. Las mismas herramientas que ella pensó que le darían control sobre mí fueron las que expusieron su verdadero rostro ante mi hijo. Hay una ironía hermosa en eso, una especie de justicia poética. Ella cavó su propia tumba con su boca y su arrogancia, y las cámaras simplemente documentaron cada palada. Hoy camino por esta casa sin miedo, sin sentirme observada o juzgada. Las cámaras siguen ahí, pero ya no tienen el mismo significado. Son solo aparatos electrónicos en las paredes, testigos silenciosos de una vida que finalmente encontró paz. Ricardo está sanando. Yo estoy sanando. Y juntos estamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que Laura intentó destruir. A mis 75 años, aprendí a usar tecnología que nunca pensé entender. Aprendí a navegar aplicaciones, a descargar archivos, a enviar videos por correo electrónico. Pero más importante que eso, aprendí que nunca es tarde para ser valiente. Nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para reclamar tu lugar en el mundo. Laura creyó que por ser joven y moderna, tenía ventajas sobre mí. Descubrió que la experiencia, la paciencia y la determinación de una mujer que ha vivido 75 años son más poderosas que cualquier tecnología. Si me preguntan si me arrepiento de algo, diría que mi único arrepentimiento es no haber actuado antes. Pero también entiendo que necesitaba tiempo para recopilar evidencia suficiente, para estar segura, para proteger a mi hijo de una confrontación que no tuviera base sólida. Todo sucedió en el tiempo que tenía que suceder. Mi mensaje para ustedes, mujeres que me escuchan, es simple. Nunca acepten el maltrato. Nunca permitan que las hagan sentir menos de lo que valen. Nunca crean que por ser mayores o por no entender la tecnología moderna, están indefensas. Siempre hay una manera. Siempre hay una forma de hacer valer su verdad. Y si esa forma implica aprender algo nuevo, usar herramientas que no conocen, pedir ayuda a quien pueda guiarlas, háganlo. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para vivir con dignidad. Las cámaras que Laura instaló para vigilarme terminaron grabando su verdadero rostro. Y ese rostro, lleno de falsedad y manipulación, fue exactamente lo que mi hijo necesitaba ver para abrir los ojos y tomar las decisiones correctas. La tecnología fue nuestra aliada, no nuestra enemiga. Solo tuvimos que aprender a usarla correctamente. Hoy vivo en paz, en la casa de mi hijo, pero esta vez realmente bienvenida, realmente valorada, realmente en casa.
Las heridas que Laura dejó están sanando, tanto en mí como en Ricardo. El futuro se ve más brillante de lo que se veía hace 2 años. Y todo porque una mujer de 75 años decidió que no se iba a dejar vencer, que iba a usar las mismas armas que usaban contra ella, que iba a demostrar que la edad no significa debilidad. Así que si están pasando por algo similar, si sienten que alguien está abusando de ustedes, manipulándolas, haciéndolas sentir invisibles, recuerden mi historia. Recuerden que las herramientas que otros usan para controlarnos pueden convertirse en las herramientas de nuestra liberación. Recuerden que la verdad siempre prevalece, solo necesita tiempo y evidencia para manifestarse. Recuerden que nunca es demasiado tarde para defender su dignidad y su lugar en el mundo. Esta es mi historia. La historia de cómo mi nuera instaló cámaras para vigilarme y cómo yo usé esas mismas cámaras para grabar su verdadero rostro ante mi hijo. La historia de cómo la tecnología moderna se convirtió en mi mejor aliada. La historia de cómo una mujer de 75 años aprendió, luchó y finalmente triunfó. Si esta historia les sirvió de algo, si encontraron inspiración o consuelo en ella, me alegraría saber que compartieron su experiencia. A veces, el simple hecho de saber que no estamos solas en nuestras luchas hace toda la diferencia. Si les gustó esta historia y quieren apoyar para que más relatos como este lleguen a quienes los necesitan, pueden darle like, suscribirse al canal y comentar de qué país nos están viendo. Cada comentario, cada like, cada suscripción ayuda a que estas historias lleguen a más mujeres que tal vez necesitan escuchar que no están solas, que nunca es tarde, que siempre hay esperanza, que Dios las bendiga a todas. Y recuerden, nunca es tarde para defenderse, nunca es tarde para aprender algo nuevo, y nunca es tarde para vivir con la dignidad que todas merecemos. Hasta la próxima historia, mis queridas. Cuídense mucho.